En este vídeo estudiamos la estabilidad del Sol. El Sol, como la mayoría de las otras estrellas, es estable. Y con esto queremos decir que no se está expandiendo ni contrayendo. Se dice entonces que la estrella está en una condición de equilibrio. Y todas las fuerzas dentro del Sol y de las estrellas que están en equilibrio, pues están equilibradas de modo que en cada punto dentro de la estrella la temperatura, presión, densidad y otras cantidades físicas se mantienen en valores constantes. Las estrellas estables, incluido el Sol, están cambiando a medida que evolucionan, pero tales cambios evolutivos son graduales y son tan y tan graduales que para todos los efectos las estrellas se encuentran en un estado de equilibrio en el momento en que la estamos mirando. Pero los cambios son tan y tan lentos que uno puede considerar que se encuentran en equilibrio cuando se hace una observación. Y note que aquí hay una, si ponemos consideramos un pedacito del Sol, hay una tendencia a irse hacia el centro, ¿verdad? Porque hay una fuerza gravitacional que atrae este elemento hacia el centro. Pero también hay una presión hacia afuera generada, ¿verdad? Por la presión de la radiación que produce el Sol y de las partículas que están golpeando, ¿verdad? Y generando esta presión. Y en general esa presión crea una fuerza que va hacia afuera. Y si estamos en equilibrio, esas dos fuerzas son iguales y tienen direcciones contrarias. Así que la atracción gravitacional mutua entre las masas de varias regiones dentro del Sol produce enormes fuerzas que tienden a colapsar el Sol hacia adentro. O sea que esas fuerzas gravitacionales lo que quieren es contraer el Sol, hacerlo más pequeño. Por lo tanto, las fuerzas gravitatorias deben ser contrarrestadas por otra fuerza si es que estamos en un estado de equilibrio. Y esa fuerza se debe a la presión de los gases dentro del Sol, como ya mencionamos. Los cálculos muestran que para evitar que el Sol se colapse debido a la fuerza de gravedad, los gases en su centro deben mantenerse a una temperatura de 15 millones de Kelvin para que la presión que generan, ¿verdad?, produzca una fuerza que pueda contrarrestar la enorme fuerza gravitacional que experimenta la materia en esa zona del centro del Sol. Así que con este detalle, ¿verdad?, solo por el hecho de que el Sol no se está contrayendo, sino que está en equilibrio, podemos concluir que su temperatura en el centro debe ser lo suficientemente alta para que los protones se fusionen. Así que simplemente con la observación de que el Sol no está ni contrayéndose ni expandiéndose, eso implica que la temperatura en el centro del Sol debe sobrepasar o estar cerca, digamos, de los 15 millones de Kelvin. Y recuerde que necesitamos 12 millones de Kelvin para que empiece esta fusión de protones. Así que la temperatura en el centro del Sol debe ser suficiente para producir de la cadena protón-protón, esta serie de reacciones que ya estudiamos en los videos anteriores. Si la presión interna de la estrella que estemos observando no fuera lo suficientemente grande como para equilibrar el peso de sus partes externas, la estrella entonces se va a colapsar un poco, contrayéndose y aumentando la presión interna. Así que al contraerse, aumenta la temperatura y va a aumentar la velocidad promedio de las partículas y por lo tanto aumenta la presión. Por otro lado, si la presión es demasiado grande, que el peso es más grande que el peso de las capas superpuestas, las capas que están sobre el punto que estamos observando, la estrella se va a expandir porque al expandirse
se disminuye la presión interna. Así que la expansión se va a detener y volverá a alcanzar equilibrio cuando la fuerza generada por la presión en cada punto interno iguale el peso de las capas estelares por encima de ese punto. O sea que la estrella va a buscar ese punto de estabilidad. Si la presión de radiación disminuye, ya se contrae y así se calienta y aumenta la presión. Si la presión es demasiada, entonces se expande para reducir la presión y buscar esa estabilidad. El término técnico que utilizamos para esta condición es equilibrio hidrostático. A medida que la energía va fluyendo hacia la superficie de la estrella, esta energía, ¿verdad? Debe estar fluyendo desde regiones internas que son más calientes. Así que el flujo de energía hacia afuera a través de una estrella les roba su energía termal interna o calor interno. Y la estrella se enfriará si esa energía no se reemplaza. Así que, ¿verdad? Es obvio en el caso del Sol y las estrellas que se está emitiendo energía de la superficie, quiere decir que esa energía está migrando, está fluyendo desde el centro. Así que debe existir un mecanismo que reemplace esa energía, porque si no ocurre esto, la estrella se va a enfriar. Así que esa fuente de energía fresca dentro de cada estrella pues debe existir. Y en el caso del Sol, hemos visto que la fuente de energía es la fusión continua de hidrógeno para formar helio. Así que tenemos esta fusión nuclear que sigue supliendo la energía. Esa energía fluye hacia afuera del Sol, se emite y es la energía que podemos nosotros medir.